Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva jornada del curso. Les damos la bienvenida a todos. Estamos con el doctor Sordá, la doctora Villamil, la doctora Sobenco. Hoy tenemos unas presentaciones del doctor Manuel Barbero, que es hepatólogo del, del Hospital del Cruce, de acá de Buenos Aires, y nos va a hablar en esta oportunidad del tratamiento de la hepatitis autoinmune, cuándo, hasta cuándo y los criterios de respuesta. Tenemos una primera clase, vamos a hacer unas preguntas, y una segunda clase donde posterior también vamos a tener preguntas y discusión. Así que avanzamos si les parece. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a las autoridades del curso a participar de este curso que creo que es tan importante de autoinmunidad hepática, el primer curso de la SAE. Me hubiese gustado estar en vivo, pero bueno, justo estoy en Perú acá para el Congreso de Gastro, así que espero poder conectarme para las preguntas por lo menos. Bueno, cuando invitaron a hablarme, me pidieron que hable del tratamiento inmunosupresor y me hicieron dos preguntas sobre todo, cuándo y hasta cuándo, y hablar un poco de los criterios de respuesta. Yo me tomé también el atrevimiento de sumar por qué y cómo tratar a la hepatitis autoinmune, que creo que es importante. Así que, bueno, espero no aburrirlos y que no sea muy largo. Eh, para empezar a hablar cómo se trata la hepatitis autoinmune, fíjense que hace 53 años la tratamos con lo mismo. Este estudio de Cook en el 70 ya demostró que los esteroides eran eficaces en reducir la mortalidad en esta patología que no era la misma que hoy, porque fíjense que ahí ni siquiera se había descubierto el virus E, o sea que probablemente algunos pacientes con virus E hayan tratado con esteroides. Pero bueno, ya fíjense que la diferencia es muy grande entre el grupo control y el grupo esteroides en cuanto a la mortalidad. Así que habla un poco, quizás mal de la medicina, que en 53 años no hayamos podido descubrir un tratamiento similar en la eficacia, pero sin corticoides, que tiene tantos efectos adversos. Pero bueno, por lo menos sabemos que tenemos 53 años de historia de los esteroides y que funciona para tratar esta enfermedad. Ya hace 50 años también a Murray y Lyons se le ocurrió que la satioprina podía ser una alternativa. Ellos lo que hicieron fue probarla versus el corticoide, y en realidad esto que ya se sabe hoy también muy bien, que la satioprina como único tratamiento no es una buena alternativa en disminuir la mortalidad y en lograr la remisión. Así que más adelante, ya en el 2010, Mann empezó a estudiar este tratamiento combinado con dosis de 1 mg/kg de prednisona, dosis bastante más altas de las que tratamos de usar hoy, como ya vamos a ver después, y de acetoprina también, 1 a 1,5 mg/kg. Pero fíjense que la tasa de respuesta a los 6 meses en la remisión bioquímica fue con valores similares a los que vemos ahora, del 77%. Solamente el 13% tenía una remisión parcial y el 10% directamente no respondía. Bueno, esto ya hablé con Alejandra para que sea la primera pregunta del examen, este cuadro. Nada, la realidad es que dónde actúan los inmunosupresores es tan complejo como esta imagen de entender. Obviamente que sabemos que siempre depende esta enfermedad de las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, de la activación de CD4 y las células presentadoras de antígenos, pero hay, como ven, un montón de puntos donde actúan los inmunosupresores, que obviamente no voy a profundizar en esto, solamente se los pongo para que vean que es muy complejo y tiene muchas aristas, así como también tienen bastantes efectos adversos los tratamientos que usamos hoy en día. Son bastantes, pero fíjense que esteroides están reportados el 13% de los pacientes en este estudio de Saja del 2009, que se tuvieron que suspender el tratamiento por intolerancia, y acetoprina solamente el 5%. Después hay otros estudios que hablan de un poco más altos los porcentajes, pero más o menos esos son los números. ¿Por qué se suspende los esteroides a largo plazo? Bueno, por obesidad, osteoporosis y diabetes, esto no hace ni falta que lo repita. Acetioprina por vómitos, rash, pero principalmente por citopenias, es lo que vemos todos, y el efecto adverso más común por el que tenemos que cambiar a una segunda línea por intolerancia. El tratamiento, como todos saben, se apunta cada vez más a que sea individualizado y a usar la menor cantidad de inmunosupresión en el que el paciente mantenga la revisión bioquímica. Pero esto es bastante nuevo, porque fíjense que en la ISLE del 2015 proponía una dosis de 1 mg/kg
de peso, y ya en el 2019 se están hablando de dosis más bajas de prednisona de 20 a 40 miligramos kilo, que es un poco lo que hacemos casi todos para arrancar. Entonces, acuérdense de lo individualizado, y no es lo mismo, obviamente, empezar con una hepatitis autoinmune con 5 de Billy que con Billy normal, o un paciente cirrótico y demás, como después vamos a ver. Pero la dosis inicial también tiene que tratar de ser bastante baja y de tratar de reducir los esteroides lo más posible en el corto plazo para evitar los efectos adversos. Y esto estuvo muy bueno, el estudio de PAPE que hizo en el 2019, que hizo un estudio retrospectivo de 450 pacientes, 9 centros, o sea, un estudio muy, muy grande. Y lo que vio era si había diferencias en la respuesta bioquímica con dosis reducidas de esteroides. Entonces, fíjense, en la columna blanca era con dosis de 0,5 miligramos kilo o menos. En la columna gris la dosis era mayor a 0,5 miligramos kilo. Y estudió la normalización de las transaminasas y la remisión bioquímica, es decir, sumaron el IgG, a los 6 meses, y la tasa de respuesta fue igual en las dos dosis, en los dos grupos, digamos. Entonces, a partir de ahí es que surge, bueno, no es necesario arrancar con dosis tan altas de esteroides ni de mantenerlos con dosis tan altas si vamos a lograr la misma remisión bioquímica a los 6 meses. Como alternativa a estos dos tratamientos de primera línea, de esteroides y azateoprina, alternativa a la prednisona se buscó a la budesonide, y todos nos entusiasmamos con este estudio de la budesonide como primera línea, que mostraba que a los 6 meses la remisión completa era del 60%, incluso mejor que con prednisona, y con muy pocos efectos adversos. Así que un montón de guías a partir de estos estudios empezaron a, recomendar a la budesonide como primera línea en pacientes no cirróticos, porque en este estudio no había pacientes con cirrosis ni con ACLF, ni con falla hepática fulminante. Pero la realidad es que la budesonida como opción de primera línea, se los puse acá, pero para mostrarles sobre todo este estudio, es un estudio español de este año, publicado, de 21 centros de España, casi 600 pacientes, que 276 pacientes se trataron con prednisona y 105 con budesonide, bueno, muy buena cantidad, y la tasa de remisión bioquímica con budesonide fue inaceptable, menos del 50%. Entonces surgió una alerta en los últimos congresos de decir, bueno, creemos que la budesonide como primera opción parece que no es una buena alternativa. Obviamente que sí, continuar con la prednisona. Así que el concepto hoy en día es que la budesonide como primera opción no sería un buen tratamiento. Después, si quieren, lo podemos discutir en las preguntas. Ahora bien, este estudio me resultó muy interesante porque, si bien es un metaanálisis con un review de 4 clinical trials, lo que hablaba era de la terapia de mantenimiento, sobre todo porque uno le da miedo suspender el corticoide a largo plazo. Obviamente que lo trata de mantener con dosis muy bajas, pero este estudio lo que vio fue de decir, bueno, ¿qué estudios tenemos que hayan comparado la remisión a largo plazo de azatioprina sola contra prednisona y azatioprina, aunque sea con bajas dosis? Y la realidad es que no hubo diferencias en la remisión bioquímica ni en la sobrevida a largo plazo. Entonces, lo que proponía este estudio también es decir, bueno, que habría que probar en los pacientes a ver si mantienen la remisión bioquímica sin tratamiento con esteroides y dejar solo el ASA a largo plazo. Incluso una de las recomendaciones es hacerlo durante el primer año del tratamiento. Ahora bien, el año pasado lo que se empezó a plantear también, como se usó mucho el micofenolato en algunos estudios de segunda línea, como vamos a ver en la clase siguiente, es si el micofenolato podía reemplazar a azatioprina como primera línea. Y la verdad que los griegos hicieron un estudio enorme de 21 años de seguimiento, es retrospectivo, pero bueno, tenían data de 21 años, de 292 pacientes con hepatitis autoinmune. Y fíjense que tenían dos grandes grupos, 183 pacientes tratados con micofenolato de inicio, como primera línea, y 64 con azatioprina, y compararon la remisión a los 6, 12 meses y al fin del seguimiento, y fíjense que las tasas fueron incluso mejor con micofenolato. En la remisión al año, 86% con micofenolato, comparado con 71% con azatioprina,
con una diferencia estadísticamente significativa, y lo mismo en la remisión al final del seguimiento. Y las tasas de no respuesta al tratamiento con ASA fue casi del 20%, comparado con 7% de micofenolato. E incluso con micofenolato se vieron menos efectos adversos y menos necesidad de cambiar el tratamiento. O sea que, ojo con el micofenolato como primera línea, todavía no está recomendado en las guías internacionales, pero creo que es lo que se viene para más adelante. Bueno, ya un poco les traté de resumir cómo tratar la hepatitis autoinmune. Ahora la próxima pregunta era ¿por qué? Y es simple, obviamente que ya le mostré también por qué, porque disminuía la sobrevida a largo plazo, ya demostraba hace más de 50 años, pero también este estudio me resultó interesante de remisión bioquímica que retrotraía el estadio de fibrosis. Siguieron a pacientes 10 años, le hicieron más de 900 elastografías a 125 pacientes con hepatitis autoinmune y vieron que en el grupo obviamente del tratamiento de hepatitis autoinmune y que lograban remisión bioquímica, hacía que baje la cantidad de kilopascales en el fibroscan hasta 7,5% por año. En cambio, los pacientes que no tenían remisión bioquímica, los kilopascales subían a 1,7% por año. O sea que la remisión bioquímica estaba completamente relacionada con la regresión de los kilopascales en el fibroscan. Me pareció que es un buen estudio porque todo esto lo veíamos, que es lo mismo que pasa con el paciente que toma alcohol y deja de tomar, o con el virus C que se trata. Bueno, con la autoinmune por ahí no estaba, todo el mundo lo veía, pero todavía no estaba del todo demostrado. Y acá está claro que logrando una buena remisión bioquímica, no solo disminuís la mortalidad y las complicaciones, sino también puede revertir el estadio de fibrosis. Ahora empezando con las preguntas que me hicieron, ¿cuándo debo tratar a la hepatitis autoinmune y si debo tratar a todos los pacientes? Bueno, yo pienso que hay 3 escenarios posibles en los que se puede discutir el tratamiento. Van a pensar que es un montón, pero les voy a explicar por qué. Creo que la hepatitis autoinmune leve es la menos discutida. Hay algunos recomendaciones de que los pacientes que tienen menos de por 3 a la ALT o un índice de actividad histológica menor a 3, pacientes añosos con muchas comorbilidades, uno podría dejar de tratarlos con un control estricto. La verdad que yo nunca me pasó de dejar de tratar a alguien que le diagnostiqué hepatitis autoinmune, pero bueno, es una recomendación que en algunos casos se puede dar. Y creo que los otros 2 escenarios más discutidos son en la cirrosis descompensada y en los pacientes con falla hepática fulminante. Obviamente que no todos, ¿no? Ahora voy a desarrollar. De por sí ya este estudio del 2019 lo que mostraba es que hay que tener cuidado con el tratamiento en los pacientes que tenemos sospecha de cirrosis. Perdón que se me fue. 82 pacientes en este estudio que tenían brote de hepatitis autoinmune y hubo 28 pacientes tratados y la respuesta al tratamiento fue del 75%. Y 54 pacientes no tratados y la chance de no responder fue del 25%. Ahora bien, cuando vieron qué predictores había para no responder al tratamiento en estos pacientes con ACLF, uno de los criterios para no responder es que tenga más de F3 en la elastografía o la biopsia. De todos estos pacientes con ACLF, entonces los que peor respondían eran los que tenían MEL mayor a 27, obviamente, pacientes con edad más avanzada, los que tenían encefalopatía y sobre todo los que tenían más de F3 en algún estudio de estadificación de la fibrosis. Entonces, ojo con los pacientes que tienen sospecha de cirrosis porque obviamente que responden menos al tratamiento. Nosotros ahora le voy a mostrar un trabajo que preparamos para el congreso y ojalá para publicar más adelante, de 125 pacientes que evaluamos para trasplante en el cruce con diagnóstico de hepatitis autoinmune y cirrosis descompensada. También hizo un estudio, un grupo español que presentó en el congreso este año, pero todavía no lo vi publicado como para traérselos, que era en un tratamiento en cirrosis descompensada. Y fíjense que en nuestro estudio la mediana de sobrevida libre de trasplante fue de 22 meses en el grupo que tenía inmunosupresión, ya sea corticoides o azatioprina, y solamente 6 meses en el grupo de que no tenía inmunosupresión. O sea, el mensaje inicial del estudio es, bueno, todos los pacientes con cirrosis descompensada que nosotros evaluamos para trasplante se benefician a largo plazo con el tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, hubo valores
variables asociadas a necesidad de trasplante o muerte en toda la población, en los 125, que fueron la citis moderado severa y el score de MELD. Mientras que, como les mostraba recién también en el análisis de sobrevida, el tratamiento de inmunosupresor se comportó como un factor protector. Así que, como vimos que el MEL era una variable importante para predecir los pacientes que no respondían o que iban a tener mala evolución, nos fuimos a buscar el punto de corte que mejor representaba y evaluamos solo la población que tenía mayor a 22 puntos de MEL, que eran 27 pacientes. Entonces ahí hicimos otra vez un análisis multivariado y tener ascitis moderado severa continuaba siendo un factor predictor de necesidad de trasplante o muerte. Sin embargo, el tratamiento inmunosupresor perdía el efecto protector. Es decir, que en los pacientes que tienen más de 22 de MEL con cirrosis descompensada, y sobre todo en los que tienen ascitis moderada severa, ojo con el tratamiento porque puede dejar de tener efecto y sabemos todos que aumentamos el riesgo de infección y de que el paciente pierda la chance del trasplante. Ahora bien, vamos a ir un segundo a hablar, o un ratito, del tratamiento en la presentación aguda de la hepatitis autoinmune, porque les dije que era el otro escenario de los que yo creía que quizás no haya que tratar a todos los pacientes. Ya hablamos de cirrosis descompensada, ahora vamos a hablar de las hepatitis fulminantes. Ahora, ¿cuándo tratar con esteroides y cuándo indicar un trasplante para evitar el riesgo de infecciones en estos pacientes? Es la clave, la pregunta clave que todos los estudios tratan de responder, pero todos aún con algunas dudas. En la hepatitis aguda, es decir, una enfermedad sin coagulopatía y obviamente sin encefalopatía, obviamente que sobre un hígado sano nadie va a dudar del tratamiento, pero ¿qué pasa si el paciente debuta con un hígado cirrótico, ascitis y varices esofágicas y una hepatitis aguda que puede pasar? Bueno, uno ahí podría discutir un poco más el tratamiento, que es un poco el estudio que le mostré recién. En la hepatitis aguda grave, es decir, cuando hay coagulopatía, pero todavía no tenemos encefalopatía, el escenario es similar al anterior. Uno puede llegar a indicar el tratamiento, lo tiene que indicar de hecho. Lo que uno se puede discutir es si el paciente tiene mucha falla hepática, es decir, que tiene un MEL muy alto. Hablan en algunos estudios del punto de corte de MEL mayor a 27 o 28. En la hepatitis fulminante con coagulopatía y encefalopatía es el escenario más discutido. Cuando el paciente ya tiene encefalopatía 3-4, en una forma aguda o hiperaguda, o incluso en un paciente que desarrolla citis en una forma subaguda, hay que tener cuidado con el tratamiento porque puede llevar al paciente a tener una infección que lo saque del trasplante. Entonces es muy importante, primero es el contacto con el centro de trasplante. En cualquier escenario de estos que le estoy proponiendo, primero hay que hablar con un centro de trasplante, ahí primero discutir si es necesaria la derivación y si es necesaria la derivación, empezar el tratamiento en el centro de trasplante por si el paciente se deteriora o incluso a veces nosotros como centro de trasplante decidimos directamente no tratar al paciente y ponerlo en lista de espera. Este estudio de Martín en el 2021 de 128 pacientes con hepatitis aguda grave, se trataron 115 y la respuesta al tratamiento, es decir, la sobrevida sin trasplante a los 90 días, fue del 66%. Y de los no respondedores fueron el 34%. ¿Cuáles fueron los predictores para no responder al tratamiento de la hepatitis aguda grave? Bueno, el RIN al inicio y al día 3 y la bilirrubina en el día 3. Esto lo que hizo fue crear un score que se llama Surfasa, que es una fórmula bastante compleja, incluso no hay una calculadora online todavía y cuesta calcularlo. Pero la cuestión es que si el Surfasa da menor a 0,9, la probabilidad de responder al tratamiento es del 75%, es decir, es buena. Pero si el Surfasa da mayor a 1,75, la probabilidad de trasplante o muerte es del 85%, o sea, el mensaje es no intenten rescatar al paciente y que directamente vaya a trasplante si el Surfasa es mayor a 1,75%. El área bajo la curva de este score, la verdad que es bueno, 0,93 con un 88% de especificidad. Creo para mí que el mayor problema, por lo menos yo lo revisé este score en toda nuestra base de los casi 40 que tenemos aguda grave en el cruce, y muchos caían en el medio, entre 0,9 y 1,75, que es la zona gris, digamos, de donde no sabemos si tenemos que tratar o no a los pacientes. Entonces, con esos puntos de corte tiene un buen área bajo la curva, pero la verdad que si cae en el medio, que es en muchos pacientes cae en el medio, no sabemos si tratarlo o no. Este otro estudio también de este año, ahora de agosto, es de un grupo de ACLF que lo que vio fue al brote de hepatitis autoinmune como un desencadenante del ACLF.
y los predictores de no respuesta al tratamiento, que la definieron parecido al sulfasa, como muerte o trasplante a 90 días de la internación. Para ver los predictores se evaluaron distintos scores, el MEL, el sulfasa, el delta MEL a las 2 semanas y el delta MEL a las 3 días, e incluso el AARC, que es el del ACLF, que tenía la bilirrubina, la encefalopatía, el RIN, el lactato y la creatinina. Fíjense que el área bajo la curva fue similar al MEL del score de ACLF, el Surfasa incluso un poco más bajo, por ahí que fue menos efectivo fue el MEL a los 3 días por poco tiempo de tratamiento, pero el MEL a las 2 semanas sí fue bueno, el Delta MEL. Ellos lo que proponen es que la combinación de la puntuación entre el score de ACLF, el puntaje de MEL más de 24 y un Surfasa mayor a menos 1,2 puede identificar a los respondedores con un buen área bajo la curva. Es un poco más de evidencia de todo esto que venimos hablando, de que los pacientes con MEL alto o con alguna falla de otro órgano puede no beneficiarse con el tratamiento con esteroides. En el cruce un poco esto que les decía, nosotros el congreso pasado presentamos este estudio de 33 pacientes con hepatitis aguda grave, de las cuales el 45% recibió tratamiento con esteroides y teníamos 18 con hepatitis fulminante y como tenían encefalopatía grado 4, 9 pacientes no se trataron y 3 fallecieron y 6 se trasplantaron. Hubo 9 con encefalopatía 1-2 que sí les iniciamos tratamiento. De los 24 tratados, 60% respondieron al tratamiento y 38% no. Y de esos que no respondieron, obviamente 6 se trasplantaron y 3 fallecieron, 4 presentaron infecciones bacterianas graves. Cuando fuimos a ver los predictores de no respuesta al tratamiento, nuevamente el MEL, el RIN y el MEL mayor a 27 fueron los predictores con estadísticamente significativo en el univariado. Y en el multivariado evaluamos con una regresión logística el MEL sodio y por cada puntaje de MEL sodio aumentaba el riesgo de no responder de manera significativa. Y después lo ajustamos por la presencia de encefalopatía y continuaba siendo el MEL sodio un predictor independiente de falla al tratamiento. O sea que obviamente que el MEL todos sabemos que fue creado para ver a los cirróticos descompensados, porque alguno debe pensar que estoy loco, que estoy viendo el MEL. Sepan que en la hepatitis aguda grave el mejor predictor por ahora que tenemos de si va a responder o no a los corticoides es el valor de MEL sodio. Bueno, hasta acá entonces los dos escenarios que les comentaba que yo creo que es controversial el tratamiento, los cirróticos descompensados con MEL más de 22 y ascitis sobre todo, y los pacientes con hepatitis fulminante, sobre todo que tienen MEL mayor a 27 y o encefalopatía o ascitis. Entonces en esos escenarios, ojo con los corticoides, siempre primero es recomendable hablar con un centro de trasplante para ver cómo seguir. Ahora la siguiente pregunta que me habían hecho era si hasta cuándo hacíamos el tratamiento. Y bueno, creo que esta diapo resume bien todo. La realidad es que la duración óptima del tratamiento está en discusión porque los estudios son escasos. Se sabe que para plantear una suspensión de tratamiento tenemos que tener mínimo 1 o 2 años, les diría más 2, de remisión bioquímica con inmunosupresión. Y obviamente que hay mucho riesgo al tratar de suspender el tratamiento de recaída. Y el riesgo de recaída no es lo mismo con cualquier anatomía patológica de ese paciente. Es decir, si yo biopsio a un paciente que tiene remisión bioquímica hace 2 años y tengo histología normal, en ese momento sabemos que el riesgo de recaída es del 20%. O sea que no es cero, pero la verdad es que es bastante bajo y uno podría tomar el riesgo de suspender el tratamiento. Si yo en esa biopsia que le hago a los 2 años encuentro hepatitis portal, el riesgo de recurrencia, de recaída de la enfermedad es del 50%. Si encima le encuentro hepatitis de interfase, es decir, que la inflamación rompe la placa limitante, el riesgo de recaída es altísimo, más del 50%, y uno no debiera suspender el tratamiento. Y además de todo esto, sabemos que el riesgo de recaída aumenta el riesgo de desarrollar cirrosis, y el mayor riesgo de recaída es en el primer año de suspender el tratamiento. Por lo tanto, si la biopsia tiene un score de actividad mayor a 3, en ese score que generalmente nos informan los patólogos, no se recomienda suspender el tratamiento inmunosupresor. Y para hablar de los criterios de respuesta, esto se resumió todo ahora en el 2022 en un consenso
que se hizo sobre todo para unificar los criterios de respuesta, para evaluar no solo los trabajos genuinos de respuesta inmunosupresora, sino también para los trabajos de la industria, de las nuevas medicaciones y demás. Es muy importante saber qué, qué tratamiento, perdón, qué punto de corte tenemos que usar. Estaba fijándome el tiempo para ver si estaba muy largo, pero creo que venimos bien. ¿Qué punto de corte tenemos que usar a los 6 meses o al año para hablar de remisión bioquímica y que todos hablemos el mismo idioma? Así después podemos comparar entre los diferentes estudios. Y lo que se consensuó, lo que se dijo fue, a las 4 semanas podemos hablar de un paciente no respondedor si hay menos del 50% del descenso de TGO y TGP. Ese es un paciente no respondedor. Y esta es una de las críticas que se hizo después al consenso, porque obviamente que es un tiempo rápido, digamos, al mes ya evaluar y decir este paciente no responde. Y lo que por ahí está más definido, más claro, es que a los 6 meses tenemos que tener una remisión bioquímica para hablar de respuesta bioquímica completa. Y esto obviamente que es tener TGO, TGP y dosaje de inmunoglobulina G completamente normal a los 6 meses del tratamiento. Ahí está más claro que la respuesta bioquímica completa es a los 6 meses y si el paciente no responde podemos hablar de un paciente no respondedor o refractario, como quieran llamarlo. Y en la histología lo que tenemos que buscar es la remisión histológica con un score de actividad menor a 4/18. Esto fue el consenso. Con esto se resumió un poco toda la serie de estudios que todos veníamos manejando de cuándo hablar de remisión bioquímica, por eso creo que se puede simplificar acá. La realidad es que este consenso después tuvo algunas críticas, fíjense, hay respuestas de varios grupos de Holanda y demás, en cuanto a, básicamente lo que le critican es que fueron muy rápidos los tiempos para llamar a estos pacientes no respondedores, como que habría que esperar más de tratamiento. Entonces, lo que mostraron fue su serie, las respondían con su serie de pacientes, que hubo muchos pacientes que no respondieron a los 6 meses, pero al año estaban con remisión bioquímica sin alterar el tratamiento. Entonces, la realidad es que creo que nosotros está muy bueno para usarlo en estudios de investigación o en ensayos clínicos, estos criterios, pero si tenemos un paciente que por ahí 6, 7 meses vemos que la respuesta no es del todo, o sea, no tenemos una revisión bioquímica completa, pero que viene respondiendo bien, no es necesario ir a hacer todo lo que le voy a explicar la próxima charla en pacientes no respondedores, se puede esperar un tiempito más, sobre todo con el punto de corte del mes, que parece como muy temprano. Ahora, dos palabras del embarazo, porque siempre es una pregunta que después sale. Sabemos que el tratamiento en el embarazo con glucocorticoides es seguro. Esta enzima placentaria 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 convierte la prednisolona, que es el fármaco activo, en prednisona, que es el profármaco inactivo. Entonces puede proteger al feto de niveles elevados de glucocorticoides, por eso en el embarazo es un tratamiento seguro. La azatioprina puede generar parto prematuro, hay una revisión sistemática y un metaanálisis de 3.000 pacientes embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal, que para esto se usaba la azatioprina, y no encontraron un aumento del riesgo de bajo peso al nacer ni de efectos congénitos de las madres que tomaban azatioprina, digamos, de los bebés, pero el riesgo de parto prematuro tuvo un odds ratio de 1.4, entonces fue medio una alerta, pero la realidad es que es un fármaco seguro y se puede continuar con azatioprina durante el embarazo. Lo que sí o sí debemos suspender es el micofenolato. El micofenolato se asocia a la pérdida de la gestación en el primer trimestre, a defectos del nacimiento, de oído, corazón, hendidura. El micofenolato sí o sí hay que evitarlo durante el embarazo, por lo tanto, en realidad el mensaje es, bueno, si tenemos una paciente con autoinmune, siempre hay que planearlo el embarazo, saber que es un embarazo de riesgo por el tratamiento, pero el corticoide y la acetoprina son fármacos seguros. Si el paciente está con micofenolato, sí o sí, antes de pensar en el embarazo hay que suspenderlo. Y en realidad el mayor riesgo de la hepatitis autoinmune es en el posparto. Sabemos que el embarazo es un estado de inmunosupresión natural, entonces es poco el riesgo de recaída durante el embarazo, pero sí hay que estar muy atento al hepatograma y a los controles después del parto, porque ahí es donde se puede producir el mayor riesgo de recaída. Pero la realidad es que el tratamiento hay que continuarlo.
Entonces, ¿por qué tratamos la hepatitis autoinmune? Para resumir, no solo aumentamos la sobrevida o disminuimos la mortalidad, sino que también, si logramos la revisión bioquímica, podemos retrotraer el estadio de fibrosis y el riesgo de evolucionar a la cirrosis. ¿Cómo la tratamos? Bueno, primero esteroides de inducción junto con la cetioprina, hasta poder mantener solo con la cetioprina la remisión bioquímica y así evitar los efectos a largo plazo de esteroides. Acuérdense que hablamos de incluso suspenderlos antes del año de tratamiento, los corticoides, pero siempre el tratamiento tiene que ser individualizado, la menor dosis posible que se logre la remisión. Cuando lo tratamos siempre, el concepto es siempre, en algún paciente muy añoso con una hepatitis autoinmune muy leve, podemos discutirlos, pero yo creo que el principal mensaje de esta charla tiene que ser que en cirrosis descompensada con MEL alto y con ascitis, y en pacientes con hepatitis fulminante que tienen más de grado 3 o de encefalopatía o 4 y ascitis o ascitis o MEL mayor a 27, hay que tener cuidado, primero consultar con un centro de trasplante en pacientes que son candidatos a trasplante, obviamente, antes de empezar el tratamiento, porque lo ideal, si se va a tratar de rescatar al paciente, es hacerlo en un centro de trasplante. ¿Y hasta cuándo? Bueno, por lo menos buscar 2 años de remisión bioquímica, y hoy en día se habla de biopsia previa a suspender el tratamiento. Hay algunos que dicen, bueno, después si recae el riesgo es fácil poder volver a tratar al paciente, entonces quizás no vale la pena biopsiar. Hoy el consenso es que hay que biopsiarlos como para evitar después tener sorpresas y que el paciente recaiga, ni bien suspendemos el tratamiento. Pero quizás es un punto lindo para discutir ahora con las preguntas. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muy bien. Esperamos sus preguntas en el chat. Si los doctores quieren hacer algún comentario. Muy interesante, estamos tratando de recuperar a Alejandra. Muy interesante la charla. Yo creo que hay varios puntos para discutir. Uno es con respecto a, si quieren, empezamos un poco con el tema también de las dosis. Yo quiero recalcar algo que me parece que es importante para el público, que la mayoría de los estudios que se han utilizado en el mundo usan aprednisona y nosotros usamos medprednisona y no son equiparables en dosis antiinflamatorias. Es decir, cuando uno está dando 40 miligramos de prednisona, el equivalente es de 40 de medprednisona o deltisona, que es la que habitualmente nosotros manejamos. Y eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para no someter al paciente a una alta dosis de corticoides. Y me parece muy interesante también lo que comentó, es que baja dosis también tienen la misma respuesta que las dosis que se utilizaban con anterioridad. Y eso también creo que es bastante relevante. El otro punto también para discutir es el tema de la budesonida. Es cierto que la budesonida está dando resultados que no son del todo satisfactorios o todo lo que se había reportado inicialmente. En el trabajo además hay que remarcar que ese trabajo pone como endpoint efectos adversos, por lo tanto ese endpoint por eso le da mejor a la budesonida que lo que le da a la prednisona. Pero el trabajo actual, el español, encuentra un target muy interesante para la budesonida, que son aquellos pacientes que se presentan con una enfermedad que podríamos decir más leve, que es cuando las transaminasas superan más de 2 veces el valor normal. Ahí se ha demostrado, en ese mismo estudio, que la prednisona tiene el mismo resultado que la budesonida. Así que uno ahí también podría plantear que ese target de paciente podría darse la budesonida. Ese me parece que es un punto también importante para discutirlo. Bueno, creo que estamos esperando las preguntas. Lástima que no está Manuel conectado, sino para la gente que hace trasplante, y uno si tiene la posibilidad de hacer una biopsia en el momento que el paciente tiene la falla hepática, y uno está con la duda si esto es autoinmune o no es autoinmune, si depende del hallazgo histológico, también la perspectiva que va a tener el paciente con la inmunosupresión. Por ejemplo, no es lo mismo
una necrosis masiva tipo 5 que una 4, ¿no? Es decir, la 5 es cuando se instala la necrosis masiva sobre una hepatitis ya crónica, y aparentemente ese grupo de pacientes podría responder mejor a los corticoides que aquellos que tienen la falla hepática per se, ¿no? Así que creo que bueno, estamos abiertos, y me parece también muy importante lo que presentó Manuel. Son los set points que se están poniendo en la actualidad, que es, por ejemplo, aunque es criticable eso, como bien lo manifestó, es si no es demasiado rápido las 4 semanas, pero también es cierto que se ha demostrado en varios estudios que cuando más rápido responde el paciente, mejor le va. Entonces eso también es para considerarlo, ¿no? Ese tema de las 4 semanas, que debe bajar menos del 50% el valor de las transaminasas. Y para finalizar, bueno, ya con esto abrimos a las discusiones, es que los resultados más históricos, digamos, los primeros resultados, hablaban de respuesta bioquímica cuando estaba por debajo del 2 veces el valor normal, la transaminasa. Hoy esto no es aceptable. Hoy uno busca, como se vio, la normalidad al 6.º mes. Entonces, eso tampoco es traspolable lo que se observó en el año 70, en la década del 70, por el grupo de Sherlock, que es lo que estamos en este momento analizando en la actualidad. Bien, Bueno, muy gracias Juan. bien. ¿Querés que pasemos a algunas preguntas que ya se han ido Sí, sumando en el chat? Igual la dale. idea es, para los que están conectados, obviamente, es que si quieren hacer algún comentario sobre su misma pregunta o aclararnos, bienvenido sea. Por ejemplo, Luis Rodríguez, no sé si estás conectado, nos pregunta qué hacer en caso de la ocurrencia de efectos adversos con la acetoprina o ante la intolerancia al tratamiento con corticoides. Luis es de Perú, pero por ahí él tiene ganas de abrir su micrófono y comentarlos un poco más acerca de la pregunta. Luis, ¿estás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Teniendo en cuenta que hay que usar corticoides tipo prednisona, donde vamos a encontrar una redistribución de la grasa y poca adherencia quizás al tratamiento por parte de pacientes de determinada edad y aparición de algunos efectos del uso de corticoides como es el hirsutismo o la obesidad, a efectos adversos a la aciatropina, como es aplasia medular. ¿Qué es lo que podría usar en este caso en el tratamiento de hepatitis autoinmune? Cambiarlo los criterios de respuesta van a ser los mismos frente a la terapia de segunda línea. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. ¿Contestan Esa es mi ustedes? pregunta. Esa es mi pregunta, disculpe. Muchas Sí, gracias. perfecto, gracias Luis. Creo que mucho se va a contestar en la segunda charla tu pregunta, Luis, pero yo ya me adelanto para decirte algo. El micofenolato no es superior a la cetoprina como rescate, por lo tanto, frente a efectos adversos a la cetoprina, el micofenolato pasa a ser una alternativa interesante. Con respecto a los corticoides, bueno, creo que después se va a analizar en la segunda charla. No sé si ustedes, Nati o Matías, quieren hacer algún comentario. No, creo que en la próxima charla, al finalizar la próxima charla, podemos dar un cierre a este tipo de preguntas dirigidas al tratamiento. Y lo que plantea Luis es muy importante, el tema de los corticoides y los efectos adversos, sobre todo en la población joven, ¿no? Que eso es algo muy frecuente de ver en la práctica diaria, ¿no? Hay una pregunta ahí de Ruiz que estuve viendo, Matías y Nati, no sé si ustedes la pueden leer. Sí, Ruiz. Acá. Ruiz nos dice, bueno, ¿cuándo realiza una biopsia antes de suspender el tratamiento y la biopsia es segura para suspenderlo?
¿cuántos recaen luego? Bueno, lo contesto yo. Alejandra no está conectada, ¿no? Ese es un tema de gran discusión. ¿Cuándo es el momento, cuándo es el tiempo de hacer la biopsia hepática? En realidad uno la hace en este momento. Nosotros tenemos otra visión de esto que ahora se las voy a comentar. Pero uno lo hace cuando el paciente está obviamente en remisión bioquímica total, es decir, que como bien dijo Manuel, de cuando todo el laboratorio es normal y la IgG también es normal. Y pasaron más de 2 años, algunos dicen no 2 años, algunos dicen más tiempo, y hay trabajos alemanes que se inclinan por mayor tiempo antes de tomar este tipo de decisión que nos están preguntando. Bien, la otra pregunta interesante es si uno hace la biopsia y se encuentra con actividad inflamatoria en el 2.º año, que es lo que está bastante propuesto, ¿qué se hace? ¿Se continúa igual o se modifica la inmunosupresión? Esta es una pregunta que creo que, lástima que no está Alejandra como para discutirlo entre todos. Uno va a suspender el tratamiento cuando la actividad histológica, como bien lo marcó Manuel, es mínima, es decir, que la actividad es prácticamente portal nada más, sin hepatitis interfase, porque si el paciente tiene actividad, la recaída va a ser prácticamente universal. Incluso en ese grupo de enfermos que no tienen prácticamente actividad, la mayoría también va a recaer. Y finalmente muchos sostienen que el tratamiento de la inmunosupresión en la hepatitis autoinmune es de por vida. En una oportunidad le pregunté a Mans, que es un experto en autoinmunidad y en hepatitis autoinmune, cuando usted le dice a su paciente que está curado, y él me contestó nunca. Por lo tanto, independientemente de las decisiones que ustedes tomen de la suspensión, ese grupo de enfermos lo van a tener que seguir obviamente de por vida. Y muy estrechamente porque lo más probable es que va a recaer. Hay un grupo de pacientes que ya se discutió, creo que en la clase anterior, que son aquellos que la droga desencadenó la hepatitis autoinmune. Ese grupo de enfermos posiblemente sean los que mejor van a responder a la suspensión después de un ciclo de inmunosupresión que ustedes le hicieron. Es decir, que si ustedes tienen identificada la causa de esa hepatitis autoinmune por una droga, esos enfermos seguramente van a lograr una remisión. Concretamente, la biopsia no debería ser pensada antes de los 2 años, posiblemente más tiempo, y solamente se va a analizar, suspenderlo en ese grupo de enfermos que tienen mínima actividad. Y el hecho de decir, bueno, suspendo sin biopsia, no es un criterio para nosotros aceptable, porque como se comentó también en la clase anterior, estos pacientes que recaen no es gratis. Y como bien marcó Manuel, no es lo mismo que haga un pico, un flare, un paciente que tiene cirrosis, que alguien que no tenga cirrosis. Por otra parte, me parece que este es un dato también importante, que un 30% de pacientes, o un 40%, esto depende de la casuística, que no tenían cirrosis en el momento de establecer el diagnóstico, desarrollan cirrosis en la biopsia de control. Así que este es otro punto, eso sí es un error de muestreo, etcétera, no está bien definido, pero el hecho está que algunos pacientes pueden evolucionar a una enfermedad más severa a pesar de la inmunosupresión. Por eso la biopsia considero que es de gran relevancia.